Bueno, en esta clase de hoy vamos a hablar sobre Fiscalía General de la Nación, la misión, la visión que tiene la Fiscalía General de la Nación, historia y conclusiones. La Fiscalía General de la Nación nace en 1991 con la promulgación de la nueva Constitución Política y empezó a operar el 1 de julio de 1992. Es una entidad de la rama judicial del poder público con plena autonomía administrativa y presupuestal, cuya función está orientada a brindar a los ciudadanos una amplia y eficaz administración en justicia. Su misión, la Fiscalía General de la Nación ejerce la acción plena y de extinción de dominio en el marco del derecho constitucional al debido proceso. Participa en el diseño y la ejecución de la política criminal del Estado, garantiza el acceso efectivo a la justicia, la verdad, la reparación de las víctimas de los delitos y genera confianza en la ciudadanía. Visión. En el 2020, la Fiscalía General de la Nación será reconocida por su modelo de gerencia pública, su transparencia y su apoyo decidido a la paz. Habrá reducido significativamente la impunidad mediante el combate y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, la lucha contra la corrupción y sus aportes a la seguridad ciudadana, apoyada en tecnologías de punta y un talento humano al servicio de la gente. ¿Cuáles son las funciones y los deberes de la Fiscalía General de la Nación? Artículo 249. La Fiscalía General de la Nación estará integrada por el fiscal general, los fiscales delegados y los demás funcionarios que determine la ley. El fiscal general de la Nación será elegido para un periodo de 4 años por la Corte Suprema de Justicia, de terna enviada por el presidente de la República, y no podrá ser reelegido. Debe reunir las mismas calidades exigidas para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía General de la Nación forma parte de la rama judicial y tendrá autonomía administrativa y presupuestal. Artículo 250. La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción plena y realizar las investigaciones de los hechos que revistan las características de un delito, que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fáticas que indiquen la posible existencia del mismo. No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para la aplicación del principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez que ejerza las funciones de control y garantías. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la fuerza pública en servicio activo en relación con el mismo servicio. Entonces, digamos que en ámbitos, la Fiscalía General de la Nación, digamos que uno de los objetivos es poder hacer, digamos que, un control disciplinario frente a los casos que se puedan presentar en cuanto a las víctimas, en cuanto a los robos, en cuanto a todas las denuncias que estén ligadas a las partes no legales del entorno social. La Fiscalía pues nace de esa necesidad de tener un departamento, de tener una área, la cual pues sea 100% ética, donde definitivamente se involucren funcionarios que estén al cumplimiento y al servicio del Estado o del pueblo, ¿cierto? Del ciudadano. Digamos que recuerden ustedes que está en cabeza del presidente de la República, ¿cierto? Y además de eso,
forma parte de la Corte Suprema de Justicia. Es la Corte Suprema de Justicia quien lo elige. Entonces, pues el hecho solamente de eso, pues nos ayuda digamos, a identificar que debe haber una autonomía administrativa y presupuestal, y además de eso, estamos intentando creer, digamos, la nación y el pueblo intenta siempre creer en esos funcionarios y en ese departamento, donde todo lo que se hagan, todas las investigaciones, pues se hagan de fondo, conjunto con la policía, conjunto con todos los otros, las otras, digamos, líneas públicas en cuanto al tema de seguridad y demás. En ejercicio de sus funciones, la Fiscalía General de la Nación deberá solicitar al juez que ejerza las funciones de control de garantías las medidas necesarias que aseguren la comparecencia de los imputados al proceso penal, la conservación de la prueba y la protección de la comunidad, en especial de las víctimas. El juez que ejerce las funciones de control de garantías podrá ser en ningún caso el juez de conocimiento en aquellos asuntos en que haya ejercicio de esta función. La ley podrá facultar a la Fiscalía General de la Nación para realizar excepcionalmente capturas. Igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. Estos casos, el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las 33 horas siguientes. AD2. Adelantar registros, allanamientos, incautaciones e interceptaciones de comunicaciones. En estos eventos, el juez que ejerza las funciones de control de garantías efectuará el control posterior respectivo, a más tardar dentro de las 36 horas siguientes. Asegurar los elementos materiales probatorios, garantizado la cadena de custodia mientras se ejerza su contradicción. En el caso de requerirse medidas adicionales que impliquen afectación de derechos fundamentales, deberá obtenerse la respectiva autorización por parte del juez que ejerza las funciones de control de garantías para poder proceder a ello. Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no hubiera mérito para causar. Solicitar ante el juez de conocimiento las medidas judiciales necesarias para la asistencia de las víctimas, lo mismo que disponer el restablecimiento del derecho y la reparación integral a los afectados con el delito. Entonces nosotros nos damos cuenta que el juez prácticamente pues tiene muchas funciones, y entre esas unos derechos y unos deberes. La norma y la ley se estipula que puede hacer muchas funciones siempre y cuando no afecte la ley, o sea, es decir, no pase por encima de la ley. Entonces vemos que puede hacer capturas, que puede hacer intercepción de llamadas, que puede hacer incautaciones, allanamientos, que puede hacer investigaciones a fondo de cualquier delito que de pronto el ciudadano esté en todo derecho de ejercer su deber y demás. Entonces digamos que ese juez tiene toda la autorización, ¿sí?, para ejercer todas las funciones que estamos diciendo, pero siempre y cuando no afecte la ley como tal. Velar por la protección de las víctimas, los jurados, los testigos y demás intervinientes en el proceso penal. La ley fijará los términos en que podrán intervenir las víctimas en el proceso penal y en los mecanismos de justicia restaurativa. Dirigir y coordinar las funciones de la Policía Judicial. En forma permanente cumple la Policía Nacional y los demás organismos señalados en la ley. Cumplir las demás funciones que establezca la ley. El fiscal general de la Nación y sus delegados tienen competencia en todo el territorio nacional. Óigase bien, cuando nosotros hablamos de territorio nacional, quiere decir que tiene presencia en todos los municipios, en todos los departamentos, en todas las gobernaciones y demás. Siempre que cumpla con los requisitos que exige la ley. En el evento de presentarse escrito de acusación,
El fiscal general o sus delegados deberán suministrar por conducto del juez de conocimiento todos los elementos probatorios e informaciones que tengan noticia, incluidos los que sean favorables al proceso. Parágrafo. La Procuraduría General de la Nación continuará cumpliendo en el nuevo sistema de indagación, investigación y juzgamiento penal las funciones completadas en el artículo 277 de la Constitución Nacional. Parágrafo 2. Atendiendo la naturaleza del bien jurídico o la menor lesividad en la conducta punible, el legislador podrá asignarle el ejercicio de la acción penal a la víctima o a otras autoridades distintas a la Fiscalía General de la Nación. En todo caso, la Fiscalía General de la Nación podrá actuar en forma preferente. Artículo 251. Son funciones especiales del Fiscal General de la Nación. 1. Investigar y acusar, si hubiera lugar directamente o por conducta del Vicefiscal General de la Nación o de sus delegados de la Unidad de Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia, a los altos servidores que gocen de furo constitucional, con las excepciones previstas en la Constitución. Nombrar y remover de conformidad con la ley a los servidores bajo su dependencia. Asumir directamente las investigaciones y procesos, cualquiera que sea el estado en que se encuentre. Lo mismo que asignar y desplazar libremente a sus servidores con las investigaciones y procesos. Igualmente, en virtud de los principios de unidad de gestión y de jerarquía, determinar el criterio y la posición que la Fiscalía deba asumir, sin perjuicio de la autonomía de los fiscales delegados en los términos y condiciones fijados por la ley. Participar en el diseño de la política de Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. Entonces miren ustedes que el fiscal o la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de sus fiscales, pues cuentan con unas funciones referentes a todos los delitos. ¿Sí? Ellos pues, además de eso, pues cuentan con un estudio en la normatividad, el cual ellos mismos pues son los que avalan y el que condenan, a los delitos pues, que se puedan hacer. Del mismo modo, no solamente están vinculando o digamos que haciendo como jueces de los delitos de las personas, digamos que de la ciudadanía, sino que también de los altos funcionarios. ¿Sí? Porque recuerden ustedes que la Contaduría General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, pues son departamentos que hacen auditorías y controles, pero ellos no juzgan. Los juzgamientos los hace la Fiscalía General de la Nación. Asumir directamente las investigaciones y procesos cualquiera que sea el estado en que se encuentre. Lo mismo que asignar y desplazar libremente sus servidores en las investigaciones y procesos. Miren, ellos están juzgando a los servidores públicos también. Participar en el diseño de la política de Estado en materia criminal y presentar proyectos de ley al respecto. Otorgar atribuciones transitorias a entes públicos que puedan cumplir funciones de policía judicial bajo la responsabilidad y la dependencia funcional de la Fiscal General. Suministrar al gobierno información sobre las investigaciones que se estén adelantando cuando sean necesarias para la preservación del orden público. Artículo 252. Aún durante los estados de excepción que trata la Constitución de los artículos 2.2 y 2.13, el gobierno no podrá suprimir ni modificar los organismos de las funciones básicas de acusación y juzgamiento. Artículo 253. La ley determinará lo relativo en la estructura y funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, al ingreso por carrera y al retiro de servicio, a las inhabilidades e incompatibilidades, denominaciones, calidades, remuneraciones, prestaciones sociales y régimen disciplinario de los funcionarios y empleados de su dependencia.
ver el decreto ley 016 del 2014 en el Sistema Único de Información Normativa, por el cual se modifica y se define la estructura orgánica y funcional de la Fiscalía General de la Nación. El decreto ley 898 del 2017 modifica el decreto ley 016 del 2014, por el cual se crea al interior de la Fiscalía General de la Nación la Unidad Especial de Investigación para el desmantelamiento de las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, que atenten contra defensores de los derechos humanos, movimientos sociales o movimientos políticos, o que amenacen o atenten contra las personas que participen en la implementación de los acuerdos y las construcciones de paz, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesores del paramilitarismo y sus redes de apoyo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 3, 4 y 4 del acuerdo final para la determinación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Se determinan lineamientos básicos para su conformación y, en consecuencia, se modifica parcialmente la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la planta de cargos de la entidad y se dictan otras disposiciones. Pues miren ustedes que bajo la ley 898 del 2017 comienzan a hacer cambios y a modificarse la norma, a tratar de cobijar y de cuidar a los, digamos que a las personas que están dentro de las investigaciones de desmantelamiento de las organizaciones y las conductas criminales. Todas estas personas que están en homicidios y masacres, a las personas que cuidan a las personas que son defensores de los derechos humanos. Y esto a raíz de que en el 2014 pues comienzan a verse casos muy fuertes en cuanto a todo lo que es la tema de drogadicción, la guerra. En esa época pues comienzan digamos que a atacar a las grandes cabezas de la guerrilla y demás. Entonces pues la fiscalía se ve en la necesidad de cambiar y modificar su reglamento para que de pronto los entes internacionales pues no llegasen a ver que se estaban violando los derechos humanos contra estas personas. Cabe resaltar que en Colombia pues sí hay actos y crímenes de derechos humanos realmente fuertes, y yo hablo de parte y parte, ¿no? No solamente contra estas personas que atacan a la comunidad, sino que también cuando son atacados. Nosotros vemos que también el ejército y que también el gobierno pues hace masacres fuertes donde de pronto ni siquiera se determinan si son guerrilleros o no, si son paramilitares o no, o si son militares o en sí no les importa y envían bombas a como de lugar. La idea es poder acabar con la cabecilla. Pero pues se modifica el reglamento, se le dan otras directrices, se le dan otros cambios que de pronto apuntan a buenos acuerdos y digamos que a la determinación del conflicto y la construcción de paz, en establecer otros lineamientos y de pronto el cese del fuego y el cese de las armas y demás. Ley 210 del 2019, por medio del cual se adoptan normas para la promisión del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficacia del sistema tributario. De acuerdo con los objetivos sobre la materia impulsadora de la Ley 1943 de 2018, la reforma tributaria, y se dictan otras disposiciones. En el artículo 132 crece a la Fiscalía General de la Nación la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales. Recuerden ustedes que en esas fechas se estaban entregando armas de los paramilitares y se estaban entregando armas de los guerrilleros. Entonces nace la Ley Tributaria 1943 acogiendo a todas estas personas que entregan armas a una vida. Y entre esas, pues, nace esa ley 1943, que es la reforma tributaria, donde básicamente lo que se buscaba era un fortalecimiento de la parte de la agricultura.
Entonces estaba tratando de cambiar coca, digamos que los cultivos de coca, por cultivos como por ejemplo de frijol, cultivos de arroz, cultivos de, digamos, cultivos agrícolas, todo lo relacionado con la parte agrícola. Se comenzaban a dar unos beneficios mensuales y unos beneficios de inversión. Entonces, pues digamos que esa era como una de las de los fuertes frente al tema relacionado con todo esto y al fortalecimiento de las finanzas públicas frente al tema de paz y los delitos. Principios y valores. Bueno, teniendo también en cuenta de esto, pues surgen varias investigaciones frente a la reparación de las víctimas. Entonces, digamos que el Estado en sus normas decía, reparemos a las víctimas, digamos que corrigiendo todo lo relacionado con un acuerdo de paz, con un olvido, con una, olvidando los hechos ocurridos, digamos que perdonando, haciendo un perdón. Entonces, digamos que en esos años se veían todos estos temas y frente al perdón. Y así pues tratar de ayudar a las víctimas en entrega de tierras, en entrega de viviendas, convaleciendo a las personas que digamos que tenían pérdida de sus familiares, se les otorgaban unos dineros y además de eso pues vivienda a las personas que eran desplazadas, entonces se les estaba brindando viviendas y demás. Digamos que en esos años después de hacer esas modificaciones, se trató de hacer ese tipo de situaciones. Ya de pronto el detalle en que si se cumpla o no, pues es algo que de pronto no todos conocemos. Principios y valores. Todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación cumplimos nuestras labores de acuerdo con los siguientes valores. Entonces, ellos tienen los valores de transparencia, servicio, imparcialidad, diligencia, trabajo en equipo y adaptación al cambio. Miremos la transparencia. Actuamos rectamente cumpliendo nuestro deber, de acuerdo con la Constitución y la ley, especialmente en lo referente al respeto por los recursos públicos, la transparencia de nuestras actuaciones y en la rendición de cuentas de nuestro desempeño. Entonces, recordemos ustedes que tanto la Fiscalía como la mayoría de las organizaciones del sector público tienen unas cooperativas o unos departamentos atados a ellos en donde correlacionan, digamos, la ayuda a todos los funcionarios públicos, eh, donde, donde se tratan de dictar capacitaciones, donde se tratan de dictar valores para que los funcionarios públicos todo el tiempo sean mejores personas y que su atención al cliente, que en este caso somos nosotros los ciudadanos, sea la mejor. En cuanto a la transparencia, pues recuerden ustedes que hace algunos años, hace poquito, el año pasado, salió pues el caso del fiscal anticorrupción. Entonces, digamos que eso golpeó mucho definitivamente a ese departamento. Incluso se hablaba de que se iba a acabar la Fiscalía General de la Nación y que iban a hacer un departamento nuevo porque había muchos casos de corrupción. Eso quedó allí, definitivamente que no se ha sabido más sobre esos rumores y pues es preocupante, ¿no? Porque los fiscales, digamos que guardan casos, se les paga muy bien por ese tipo de situaciones, entonces prefieren pues actuar sin valores, de muy bien. Servicio. Asumimos nuestra responsabilidad de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los usuarios de la entidad, así como las víctimas del delito. Nuestras actitudes se orientan a brindarles una atención respetuosa, digna, amable y tolerante. Realizamos los ajustes necesarios para garantizar el acceso de la justicia a todos los usuarios. Yo creo que la, ¿no? Pues hace su trabajo, busca de una u otra forma poder generar, digamos que poder ayudar a cada uno de estas circunstancias que se puedan presentar como delitos y demás. En lo que yo sí no estoy de acuerdo y creería que sí se debe generar un cambio
es que debería haber una reorganización dentro de la Fiscalía General de la Nación. Deberían haber más fiscales, deberían haber más funcionarios, debería estar departamentalizada por, o sea, y dentro de la misma unidad. Sí es cierto que tiene departamentos, pero deberían haber más departamentos, debería haber más gente, porque realmente, y debería ser más fuerte las normas, las leyes, porque de hecho las normas en muchos aspectos muy flexibles, ¿cierto? Y se permiten modificar de acuerdo a la necesidad o al escenario. ¿Sí? Entonces yo creería que si entre más fuerte fuera la norma, pues menos delincuencia podría haber. Imparcialidad. Actuamos con objetividad y equidad sin perjuicios de discriminaciones. Diligencia. Realizamos todas las actividades con calidad y de manera oportuna y eficiente. Trabajo en equipo. Demostramos articulación, coordinación y la colaboración entre otros servidores y entidades. Nuestras acciones aportan valor y se dirigen al cumplimiento de las metas y objetivos compartidos. Adaptación al cambio. Tenemos la capacidad de ajustar nuestros comportamientos, hábitos y metodologías de trabajo a los cambios internos y demandas externas a la institución. Miremos el logo de la fiscalía, es la pieza clave. La ficha de un rompecabezas en el símbolo adecuado para la presente visualmente a la fiscalía, porque incluye los conceptos de búsqueda, solución y respuesta que persigue la entidad a través de su actividad investigativa. La ficha no es una pieza suelta, refleja el trabajo sólido, armónico y de equipo de cada uno de los funcionarios que conforman la institución, quienes de manera permanente se esfuerzan en procura de una justicia de calidad y oportuna para los colombianos. Entes de control que vigilan la entidad. Las entidades que relacionan a continuación son las responsables de ejercer vigilancia y control a la Fiscalía. Consejo Superior de la Judicatura. Investiga disciplinariamente a los funcionarios fiscales. Este organismo administra los recursos de la rama judicial. Por esto, se dice que sus principales funciones son administrar y planear. Está compuesto por dos salas. La sala disciplinaria resuelve los procesos en los que se estén investigando funcionarios de la rama judicial. La sala administrativa administra y planea los recursos de la rama judicial, en especial todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan para ella. La Contraloría General de la República o Control Fiscal. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos y contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. Entonces, el Consejo Superior de la Judicatura investiga disciplinariamente a los funcionarios y a fiscales, ¿sí? En dos salas, entonces tiene la sala disciplinaria y la sala administrativa. La sala disciplinaria entonces será la que resuelve los procesos en los que se ejerce investigación de funcionarios de la rama judicial, o sea, Procuraduría, Contraloría. Y digamos que la rama legislativa no entra ahí. La sala administrativa entonces administra y plantea los recursos de la rama judicial, en especial todo lo que tiene que ver con las personas que trabajan para ella. Procuraduría General de la Nación investiga disciplinariamente a los funcionarios y empleados públicos. La Procuraduría General de la Nación es la entidad que representa a los ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. Es su obligación velar por el correcto ejercicio de las funciones encomendadas a la Constitución y a la ley a los servidores públicos y hace a través de sus tres funciones misionarias principales la función preventiva, la función de intervención y la función disciplinaria. Miremos la Cámara de Representantes. Entonces dice que la Cámara de Representantes en la comisión de acusación investiga disciplinariamente al fiscal general de la Nación. Está compuesta por 15 miembros.
es la encargada de preparar proyectos de acusación cuando hubieran causas constitucionales al presidente, a los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Igualmente, a los miembros del Consejo Superior de la Judicatura y al fiscal general de la Nación. El Archivo General de la Nación, entonces, es una entidad de orden nacional adscrita al Ministerio de Cultura, encargada de la organización y la dirección del Sistema Nacional de Archivos, de regir la política archivista en nuestro país y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio documental que conserva. La Contaduría General de la Nación, que es el control contable. Entonces, la Contaduría General de la Nación es la entidad rectora responsable de regular la contabilidad general de la Nación, con autoridad adoptada en materia de interpretación normativa contable, que uniforma, centraliza y consolida la contabilidad pública, con el fin de elaborar el balance general, orientado a la toma de decisiones de la administración pública general, que contribuye a la gestión de un Estado moderno y transparente. Bueno, les dejo la bibliografía. Aquí tenemos a la Fiscalía General de la Nación, la revista Semana, de unas noticias importantes que dio sobre la Fiscalía General de la Nación, donde podrán, pues, digamos que agrandar sus conocimientos, además de eso, pues, poder ser más autodidactas y entender más este tema tan importante como es el de la Fiscalía General de la Nación.